Y les saludamos como siempre con mucho entusiasmo en esta mañana, cuando faltan 14 minutos para que sea la hora y estamos transmitiendo esta primera emisión central FM Equilibrio desde la capital de la República Mexicana, aquí en el piso 40 de la torre del World Trade Center, y en los Estados Unidos lo hacemos a través de nuestros estudios en The Woodlands, en el norte de Houston, para la Unión Americana. Les saludamos con mucho entusiasmo a todas las 65 ciudades a donde llegamos en la República Mexicana, también a las 4 ciudades a las que llegamos, 4 ciudades muy pobladas por mexicanos en Los Ángeles, en Dallas, en Houston y en la Windy City, en Chicago, a través de Sónica en los Estados Unidos. Estamos transmitiendo en este inicio de semana, hoy en este lunes 17 de junio del año 2019. Hoy celebramos a Santa Teresa de Portugal. Teresa fue una beata católica, infanta portuguesa, reina consorte de León, hija de Sancho I de Portugal el Poblador y de Dulce de Aragón. Madre de 3 hijos, al perder a su esposo, abrazó a la vida regular en un monasterio fundado por ella misma en la disciplina cisterciense, que es una de las logias cristianas que se hicieron en la Edad Media, allá por el año 1094. El nombre de Teresa significa amada de Dios, o también hay otra acepción que dice la que cosecha. ¿Qué pasa un día como hoy? 1866, después del triunfo de los republicanos en Santa Gertrudis, el presidente Benito Juárez establece su gobierno. Ya saben que tuvo un gobierno itinerante. Bueno, estableció su gobierno en Chihuahua. Un día como hoy, 1885, la Estatua de la Libertad llega en partes al puerto de Nueva York luego de un regalo que le hiciera el gobierno de Francia. En 1917 nace un hombre que, bueno, era extraordinario, el señor Dean Martin, Dino Martino. 1917 nace uno de los crooners más importantes de la guerra en los Estados Unidos, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Bing Crosby y obviamente el mismísimo Frank Sinatra. Fueron 4 elementos que fueron fundados. Dean Martin tenía un show en la televisión en los Estados Unidos en la noche, en donde salía a la orilla de un piano con una copa de whisky y hablaba así como que estaba medio tomado, porque en aquel tiempo, y su cigarro. Entonces en aquel tiempo era muy classy que él saliera de smoking, que saliera entre tomado y sobrio, pero más del lado de la coherencia, aunque de repente decía cosas que se salían del lugar, pero así platicaba, ironizaba y cantaba. Era un hombre que estaba enamorado de Estados Unidos de él. Dean Martin, 1917. En 1940 las 3 repúblicas bálticas caen bajo la ocupación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Me refiero a Estonia, Letonia y Lituania. Las 3 inmediatamente, como pudieron, cuando veían la inminencia de la llegada de los soviéticos, empezaron a retirar sus fondos en oro y los depositaron en Suiza, y después Suiza, una vez terminada la guerra, como que no reconoció que las repúblicas bálticas le habían mandado estos activos en oro, este patrimonio que era el patrimonio de las 3 repúblicas, que por cierto dan al mar Báltico. En 1947 la compañía aérea estadounidense Pan Am fue la primera en ofrecer un servicio de aviación alrededor del mundo. Se convertía en la principal aerolínea del mundo libre, le llamaban así en ese tiempo, y tenía una flota impresionante que empezaba a competir con Trans World Airlines de Howard Hughes, la TWA, y también más adelante con Eastern Airlines, que luego, después de la caída de Pan Am, se convirtió en la línea aérea más importante y con más número de aviones en el mundo. En 1953, la sublevación de 1953 en Alemania del Este, una revuelta obrera en Berlín Oriental exigía mayores sueldos.
más libertad personal, la reunificación de Alemania, eso que se llamaba la Ostpolitik, fue aplastada violentamente por el Ejército Rojo y Friedrich Ebert estaba al frente de la ciudad de Berlín y Wilhelm Pieck era el presidente de Alemania Oriental. Claro, era un representante del gobierno central en Moscú, de Nikita Khrushchev. En 1970 se patentó la cámara Polaroid. ¿Cómo era esto? Miren, para los chavos que me están haciendo el favor de escuchar, se tomaba la foto. Había un rollo adentro y tenía un montón de papel blanco. Entonces, plec, tomabas la foto y salía un cacho del rollo. Y en ese cacho del rollo que venía tapado, se hacía la mezcla química para que de ahí sacaras la tapa y se veía la fotografía y luego sacabas un fijador y le ponías a la fotografía, le ponías un fijador y le hacías así, la agitabas al aire para que se secara el fijador. Y eso era un avance, bueno, olvídate de las cosas. Yo recuerdo cuando mi padre trajo la primer Polaroid a la casa, yo me sentía en la familia de los supersónicos, porque era, de verdad, era un hito el que ya no tenías que mandar a revelar el rollo. Aquí se revelan rollos, pues sí, pues fíjese que traigo una serie de broncas. Sí, ya era psicólogo. Sí. Hoy la venden, fíjate, hoy se puso de moda entre los chavos, que será de unos 13, 14 años para abajo, unas camaritas chiquitas que venden precisamente el rollito. Tomas una foto y sale la mini. ¿Te acuerdas esa que ibas a la Basílica de Guadalupe y te regalaban una chiquita? Y después te acuerdas que salía en una como base que lo ponías y también la podías ver más en la contraluz más cercana. Pero esta todavía la venden, pero ya como juguete. Cuando en nuestra época pues era la sensación. Bueno, era la sensación. Además carísimo, ¿eh? Porque una fotografía, en aquel tiempo te salía en la nota. Digo, una foto de esas te salía pues a lo mejor el equivalente a medio rollo de una Kodak, sí, que tenía 36 fotografías. Y que tenías que esperar por lo menos que unos 5 días, sí, más o menos, para que ya te dieran que te revelaran el rollo. Te revelaran. Sí, eran 5 y era inmediata. No, bueno, esa, de verdad. Era tecnología. Ahí estaba avanzando el hombre. 1983, el escritor mexicano Juan Rulfo recibe y es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, con sus más reconocidas obras a nivel internacional, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Nació el 16 de mayo de 1917 y murió el 7 de enero de 1986, casi 3 años después de haber recibido este galardón que le dio una gloria y una alegría enorme a este. Juan Rulfo era un hombre muy tímido, yo diría hasta taciturno, era un hombre muy encerrado hacia sí, era tímido, era un hombre que no era muy abierto, pero todo lo que decía lo decantaba, lo razonaba, lo pensaba. Tuve la oportunidad de conocerlo muy chamaco en la preparatoria, nos fue a dar una plática a la escuela y me quedé extasiado con la personalidad de Juan Rulfo. En 1985 México lanza el Morelos 1, el primer satélite de comunicaciones de nuestro país, en tiempo del presidente Miguel de la Madrid. 1963, en Estados Unidos se declara inconstitucional rezar en las escuelas públicas. 1963, en ese momento, Estados Unidos proclamaba la idea de que rezar, o sea, que no era posible rezar en una escuela pública, es decir, aquellas que dependían del presupuesto del país. Escuelas públicas, nada, 0 rezos. Faltan 5 minutos para la hora. Te saludo, mi querido Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo pasó usted el Día del Padre? ¿Qué tal, Pedro? Te saludo también con muchísimo gusto, al igual que a todo nuestro auditorio en los Estados Unidos y en México. Híjole, es que esos días del padre,
no puede uno dejar de comer. Creo que es como la manera de apapachar al papá, O sea, ¿no que crees? ya se acabó el No. reto. O sea, siempre lo tuve presente, eso sí. ¿Sí? O sea, siempre decía, otra O sea, enchilada. te ibas a comer la garnacha La y decías, enchilada, chin. Pero estoy a dieta. Bueno, seguiré a dieta. Y pum. No, lo cierto es que es creo que uno de los días, junto con el Día de la Mamá, que es más de pasarla en familia, ¿no? Y se hacen estas comilonas que son interminables. Pero muy contento, Pedro. La verdad es que muy contento. Con mi papá y con mis hermanos. Entonces, muy contento. ¿Tú cómo la pasaste? Muy tiempo para recordar. Yo me acuerdo mucho ese día, me acuerdo mucho, bueno, todos los días, de mi padre querido, que era cuando él estaba, había gran comelitona en la casa de Sí. los Ferriz, y ahora tratamos de conservar lo mismo, aunque tengo hijos en diferentes partes del mundo, pero el hecho de haber celebrado el Día del Padre es también un motivo de conmemoración para aquellos que se han ido. Sí. Y recuerdo, sí, con mucho entusiasmo a mi padre, que fue un ejemplo muy importante en mi vida y un recuerdo maravilloso. Y pues no se ha muerto para mí, yo creo que para nadie, ¿no? Que tenga ya a su padre en el cielo. Yo pienso que el recordarlo es rendirle homenaje a quien te enseñó tantas y tantas cosas. Fíjate que algo bien padre que vi en redes sociales, que me gustó mucho, es que no importa la edad que tengas, la mayoría de la gente sube la foto con su papá. Sí. ¿No? Y es una forma de recordar en redes sociales, que ahora es la forma de comunicar entre la sociedad, el recordar a una figura tan importante como es el padre, ¿no? Sí. Ayer yo veía a todos mis amigos, quienes tenemos todavía Posteando la a su suerte papá. de tener a nuestros papás vivos, pero quienes no, también posteando ahí las diversas imágenes de cuando eran chiquitos, cuando sus papás todavía eran jóvenes, las diversas actividades. Creo que es muy bonito ese tipo de... Es muy bonito. de Por eso recordar. es importantísimo también, fíjense, a la juventud, a los que vienen detrás de nosotros, darles la paz de saber y de que después en el futuro sepan que ese tiempo, cuando fueron niños, fueron muy felices, porque quienes estaban en potestad de ellos les dieron una enorme tranquilidad y una gran alegría y conocimiento. Es por eso que ser padre es principalmente una